Hola, soy Manuel Zapata. En esta ocasión vamos a averiguar qué tan bueno es tu equipo de desarrollo y para eso vamos a utilizar algo que se llama la prueba de Joel Spolsky. Joel Spolsky es un desarrollador que fue el que fundó nada más y nada menos que Stack Overflow, es decir que a Joel tenemos un par de cosas que agradecerle y también fundó otras empresas. Él hace unos casi 20 años se inventó un test para evaluar qué tan bueno es un equipo. Y la idea es que podamos hacer esa prueba. Para eso te recomiendo papel y lápiz o bloc de notas o la herramienta que quieras. Y vamos entonces a ir pasando por una serie de preguntas y mirar qué tan bueno es este equipo. Vamos entonces con el video. Vamos a ir entonces por una serie de preguntas y la idea es que anotes si la respuesta es sí o no a cada una de estas. La primera pregunta entonces es, ¿tienes control de código fuente? Es decir, ¿utilizas alguna herramienta para versionar tu código? Sea GitHub, GitLab o incluso algo viejo como Subversion o CBS. Pero la pregunta es, ¿el código está versionado en algún lado o sencillamente el código se queda en tu máquina? Entonces, si tienes versionamiento de código, responde que sí a esta pregunta o no en caso contrario. La segunda pregunta es, ¿se puede hacer build en un solo paso? Es decir, si necesitas generar una nueva versión de tu aplicación, ya sea porque es una aplicación web y la vas a montar en un servidor o porque necesitas generar un ejecutable de tu sistema, la pregunta es si con solo presionar un botón se ejecutan todos los pasos o tienes que hacer una serie de tareas manuales para poder hacerlo. Pregunta número 3. ¿Se hacen builds todos los días? Y aquí de nuevo volvemos entonces a herramientas de integración continua o de entrega continua que también nos podrían haber servido para la pregunta anterior. Entonces la pregunta es, cada vez que hace alguien algún commit o sube cambios al repositorio, ¿se ejecuta un build que asegura que esté bien? Muchas veces pasa que subimos algo y ese algo hace que el código ya no compile o las pruebas unitarias no pasen. Entonces la pregunta es si se hace builds continuamente para asegurarse de que el código en el repositorio esté bien. La pregunta número 4 es si tienes una base de datos de defectos. Y lo importante es que estos defectos, estos bugs, tienen que estar registrados en algún lado. No se pueden quedar en la mente de los desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque se olvida y porque uno se acuerda solamente cuando ya va a desplegar a producción. Entonces, idealmente, pues deberías tener una herramienta como Jira o utilizar GitHub o Track o Redmine para poder ir registrando estos errores. Pero en el peor de los casos, así sea una hoja de Excel, que todo el equipo pueda ver es suficiente, pero que estén en algún lado esos bugs registrados. Quinta pregunta, ¿los errores se solucionan antes de empezar a escribir nuevo código? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque entre más nos demoremos en resolver un error, más costoso y más tiempo se va a tardar en resolverlo. Entonces muchas veces cuando encontramos el error, entendemos el problema, tenemos ahí como que el problema muy claro en nuestra cabeza y es más fácil llegar y resolverlo. Pero en cambio si dejamos el bug ahí, una de dos, se nos puede olvidar y puede que cuando lo retomemos ya no nos acordemos del problema. O puede suceder también que como no hemos resuelto el bug, pues significa que a lo mejor vamos a tener que empezar a construir funcionalidad alrededor de algo que no funcione bien y nos obliga a hacer, digamos que lo que se llama en inglés workarounds o cosas alternas para hacer que las cosas funcionen. Pregunta número 6. Tienes una planeación y esta se encuentra al día y yo sé que estimar es una de las labores más difíciles. De hecho, por aquí tengo un video con algunos tips que te pueden ayudar a estimar mejor, pero para el negocio es muy importante y también para el equipo que haya un cronograma y que ese se mantenga al día. Así cada uno sabe cuál es su responsabilidad, qué es lo que tiene que entregar y así todos van a estar en la misma página. Pregunta número 7. ¿Hay especificaciones? Y yo sé, ese es otro tema que nos cuesta. Escribir y documentar es difícil, pero nos ayuda muchísimo que exista una especificación. Afortunadamente ya el desarrollo en cascada o el modelo waterfall ya está, digamos que pasado de moda, entonces ya no tenemos que escribir decenas y decenas de documentos antes de empezar a desarrollar, pero sí es importante que exista algún tipo de documentación, ya sea historia de usuario de un par de líneas, ya sea un archivo PowerPoint, algo donde exista como un registro de lo que se va a desarrollar. Eso ayuda a evitar muchísimos malentendidos y también pues ayuda a que el proceso sea más organizado. Octava pregunta. ¿Los desarrolladores tienen condiciones de trabajo tranquilas? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Para ser realmente productivo a la hora de desarrollar, uno tiene que entrar a lo que se llama como la zona. Y eso suena algo así como esotérico, pero en realidad es como un estado donde la productividad y las ideas fluyen a millón. Muchísimos profesionales necesitan esto. Y la programación, al ser un trabajo creativo,
pues es importante poder llegar a esa zona. Y para poder llegar a esa zona hay que eliminar distracciones. Entonces, ¿qué distracciones no ayudan? Que te estén escribiendo por el chat todo el tiempo, que todo el tiempo te llamen, que tu jefe todo el tiempo esté yendo a tu puesto de trabajo a hacerte preguntas. La pregunta es, ¿existe un ambiente donde los desarrolladores puedan trabajar tranquilos? Cosas hoy en día como el tema de los espacios abiertos lo hace más difícil. Obviamente unos buenos audífonos ayudan, el trabajo remoto también ayuda a eso, pero depende de las condiciones del hogar. Pero en general hay que buscar esas condiciones para que el equipo pueda trabajar bien. Y vamos entonces con la pregunta número 9. Y la pregunta aquí es, ¿tienes las mejores herramientas que el dinero pueda comprar? Pregunta interesante, ¿cierto? El tema aquí es que somos desarrolladores y como cualquier profesión, pues necesitamos herramientas para hacerlo bien. Algunos ejemplos de buenas herramientas. Un computador rápido. Si tu aplicación es enorme y se demora mucho en compilar, vas a perder tiempo. Tener al menos o tener idealmente 2 monitores que te permitan poder tener varias ventanas abiertas a la vez y poder trabajar de forma más organizada. Que tengas buenas herramientas de base de datos o para hacer debugging o para hacer monitoreo de rendimiento. Es decir, que tengas buenas herramientas para que seas productivo en tu trabajo. Usar consola y usar bloc de notas es muy chévere y te sientes muy hacker, pero eso no necesariamente garantiza que vayas a ser totalmente productivo. Vamos con la pregunta número 10. ¿Hay testers en el equipo? Es decir, ¿hay personas dedicadas a la parte de aseguramiento de la calidad? Obviamente eso no excluye que tú vas a hacer pruebas unitarias, hacer pruebas de integración, pero sí es necesario que en el equipo existan personas, digamos que de alguna forma un poquito externas al equipo de desarrollo, que tengan una visión más de usuario y que nos ayuden a garantizar la calidad. En eso es algo que muchísimos equipos fallan. Normalmente los mismos desarrolladores son los que hacen las pruebas y el problema de eso es que de alguna forma no es totalmente imparcial, porque uno conoce lo que desarrolló, lo entiende y uno por lo general lo ejecuta de forma tal pues que va a funcionar de la forma que uno quiere y no va a pensar en la forma como el usuario sería quien lo utilizaría. Vamos con la pregunta número 11. ¿Los candidatos escriben código durante las entrevistas? Y suena bastante obvio, ¿cierto? Estás contratando a un desarrollador para que una de sus tareas sea escribir código. No te vas a imaginar la cantidad de pruebas o la cantidad de empresas que contratan desarrolladores sin evaluar sus habilidades de código. Muchas veces es una prueba de selección múltiple y ya. Pero es importante que escriban código. Eso va a garantizar entonces que la persona realmente está capacitada para hacerlo y pues eso se puede hacer de muchas formas. Hoy en día puedes utilizar HackerRank, utilizar Codility, puedes darle un pequeño proyecto para que lo desarrolle en unas cuantas horas. Se puede hacer otra cosa que yo no estoy muy de acuerdo pero se utiliza bastante, es utilizar los que se llaman los Live Coding Interviews, que es básicamente que te sientas con alguien y él ve tu pantalla mientras tú desarrollas la solución. Y la número 12, y esta quizás es la pregunta más extraña, hacen pruebas de usabilidad de pasillo. ¿Y qué significa esto? Esto significa básicamente que tú le preguntas a alguien que está cerca tuyo, un compañero de trabajo o alguien que trabaja en la oficina, que pruebe lo que estás haciendo. Ya sea que utilice tu código, que utilice las librerías o las funciones que estás haciendo, pero también que utilice el producto. Entonces, si estás trabajando en algo de frontend, en algo de UI, pues puedes pedirle que utilice la interfaz y ver qué tal la usa y ver cómo le va, y así puedes tener como una muy buena perspectiva de si el trabajo lo estás haciendo bien, y ese bien se mide por qué tan fácil otras personas lo pueden utilizar. Perfecto. Entonces ahorita lo que quiero que hagas es que cuentes en cuántas preguntas respondiste que sí. Por cada pregunta que responda que sí, pues te das un punto, ¿vale? Entonces, si sacaste 12 puntos, perfecto, estamos muy bien. Si sacaste 11 puntos, también estamos bien. Obviamente hay algo más que se puede mejorar, pero en general estamos bien. Ahora, si sacas 10 puntos o menos, eso quiere decir que estás en problemas. La verdad es que el test de Joule es bastante estricto y nos dice que si sacamos menos de 10 puntos, hay que solucionar esos problemas pronto porque representan varios asuntos que el equipo no está manejando apropiadamente. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirte. Me gustaría muchísimo que en los comentarios escribieras qué puntaje sacaste y cuál es el área en la que cree que tu equipo debe trabajar más. Por último, entonces te invito a que te suscribas al canal, dale click al botoncito rojo, dale a la campanita para que te podamos avisar cuando publiquemos nuevo contenido. Por último, también está mi lista de correo donde entonces estamos enviando información que también es de interés para la comunidad. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.